Afrontar un proyecto como los 125 años del Colegio de Médicos ha supuesto todo un reto, ya que hay muchos factores dentro, ya no solo cronológicos, en todas esas décadas, ¿no?, de transformación, por supuesto, social, política, religiosa, que van a afectar a esa historia del colegio y esa historia de la medicina. Y quizás la clave tiene que ver con la conexión que existe entre la medicina y la didáctica, el respeto entre un catedrático, un doctor con una trayectoria ya de toda la vida y un joven estudiante de medicina. La esencia del Colegio de Médicos ha sido precisamente la unión de la docencia con el conocimiento consolidado. El profesor, los catedráticos, esas eminencias que han dedicado gran parte de su tiempo en enseñar, en transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones, además de una manera profundamente generosa. Esta conexión la encontramos en la historia de este edificio en el que estamos, en el que se alberga el Colegio de Médicos, puesto que fue la primera facultad de medicina de la Universidad Central. Facultad de Medicina en la que ejercían estos grandes médicos, estas grandes figuras médicas, como Teófilo Hernando, Jiménez Díaz, por supuesto, don Santiago Ramón y Cajal. Estamos demostrando con la vida de estos personajes tan impresionantes que abordaban otros asuntos, el asunto de la realidad humana. Por lo tanto, esos anfiteatros que habían exportado efectivamente de esas sesiones de medicina en encuesta, en pendiente, para que los de arriba pudiesen ver el escenario de abajo, imitando efectivamente a los anfiteatros grecorromanos. Estas grandes figuras que conocemos sus nombres perfectamente y que ponen nombre a nuestros hospitales, que ponen nombre a nuestras aulas, es muy importante en esta exposición porque profundizas en la personalidad de esos grandes nombres. Para construir todas estas historias de médicos que han entrado por las puertas de este edificio, algunos conocidos, otros anónimos, he tenido que investigar en archivos con un tipo de documentación, además, con fotografías que no se realizaban para ser contempladas de una determinada manera, sino a un nivel más documental para periódicos, aparecían en esos instantes. Por tanto, son fotografías que muchas de ellas por primera vez las vamos a poder ver, disfrutar en las paredes de esta exposición. Bastantes de ellas absolutamente inéditas. No las vamos a poder ver en Google, no las vamos a poder ver en Internet, no las hemos visto en ningún elemento, en ninguna retrospectiva, en ninguna exposición. Esto es lo que hace que esta exposición sea única en estos momentos. A través de estos instantes que nos muestran estas imágenes o estos documentos, documentos originales de propio archivo de patrimonio del Colegio de Médicos que vamos a mostrar por primera vez, entre ellos los libros que estos estudiantes de la primera Facultad de Medicina utilizaban en sus aulas. Ramón y Cajal, además de un maravilloso médico investigador, uno de los grandes mapeadores del sistema nervioso humano, la histología del sistema nervioso del hombre y los vertebrados de 1904, esta obra fue reconocida internacionalmente como el mejor estudio detallado de la arquitectura cerebral humana. O sea, vamos a decir que él sienta las bases de la ciencia actual en torno a cómo funciona nuestro cerebro. También documentos con muchísimo valor para el Colegio de Médicos, como son los expedientes de depuración de doctores como Gregorio Marañón, Teófilo Hernando, Jiménez Díaz.
es un episodio terrible, la fuga de talento durante la posguerra, los exiliados que tienen que viajar a París, que tienen que viajar a México, los grandes nombres tanto de las humanidades como de la ciencia que, bueno, por su ideología tienen que dejar su patria y que incluso en muchísimos casos no vuelven a pisarla. Eso es una pérdida enorme de conocimiento de la que algunos todavía afirman que no nos hemos recuperado, ¿no? Mucha gente no se le permitió seguir ejerciendo la medicina, de modo que tuvieron que buscarse la vida y es algo trágico, o tuvieron que marcharse del país como don Dionisio Nieto, pues por lo que podía ocurrir, y aquí ocurrieron muchas cosas. Durante estas 3 primeras décadas del siglo XX, que estamos viendo una edad de oro de la medicina en España, en la que el Colegio de Médicos de Madrid está muy involucrada, encontramos a grandes figuras de la historia de la medicina y de la ciencia universal, como Madame Curie, que estuvo en el Gran Anfiteatro junto con la reina María Cristina en el año 1919. Nos encontramos con la reina de España, con Victoria Eugenia, vestida de enfermera, y promocionando el desarrollo de la Cruz Roja, pero sobre todo promocionando, que es algo muy interesante, el desarrollo de investigaciones. Va a ser la persona que está detrás de algunos de los congresos médicos más importantes que se realizan a nivel internacional en Madrid en ese tiempo. No olvidemos que enfrente del Colegio de Médicos tenemos el Hospital Provincial, teníamos el Hospital Provincial, actual Museo Reina Sofía, y todo giraba en torno a esta manzana, era un auténtico campus universitario, hasta el año 1965, cuando esa última generación conocida o promoción conocida como los últimos clínicos de San Carlos van a trasladarse a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Con mi bata, mi bata que todavía utilizaba, la de disección, la de anatomía, pasar ahí de madrugada, los ayes en la lejanía, y no quiero ser macabro, el reloj aquel amarillo, viejísimo, que estaba, un frío por aquellos sitios que pelaban, con la bata allí, porque me habían llamado a ir a no sé dónde, no sé dónde. De verdad que aquello no era glorioso en absoluto. Aquello. A principios de siglo, de hecho, la exposición comienza con una fotografía del Archivo ABC de 1905, en la que, tomada en el Gran Anfiteatro, todos estudiantes, hombres, una imagen que se repetirá hasta ese 8 de marzo de 1910, cuando la mujer puede hacer esos estudios. En los años 20 el cambio de la iconografía es un cambio radical. La iconografía médica nos había demostrado, hay un amplio arco de pinturas del siglo XIX donde la medicina es privativa de los hombres. En esas imágenes, aquí en el colegio se conserva ese cuadro de grupo de Argumosa con sus alumnos mirando un cadáver. Son todo hombres, y es muy común en la pintura, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que son hombres los que miran, pero son mujeres o cadáveres de mujeres las exploradas, ¿no? Una iconografía que se explica por sí misma, ¿no? El papel de una mujer tiene que ser un cadáver para entrar en una escuela de medicina, antes en el caso de España, de 1910. En 1910, cuando la mujer puede hacer esos estudios, y creo que la exposición poco a poco se va viendo esa incorporación de la mujer en las clases, sobre todo pues a lo largo ya de 1910, de 1920, antes y después de la Segunda República. La labor que va a tener también como investigadora científica, por supuesto, en el Instituto Cajal. Hay una película que está protagonizada por Lina Morgan, que tampoco es que sea una película que digas, bueno, es cine de autor, no, es un cine comercial, que es Señora Doctor, que tenía que ver con la negación de los pacientes a ser atendidos por mujeres médicas, porque no se fiaban, porque había pocas generaciones de médicas previas, y entonces de pronto llegó a una pequeña población, a una aldea, una médica que quería ejercer y que se daba cuenta que nadie en el pueblo quería ir con ella. Ahora es una responsabilidad de los que estamos en el colegio poner de manifiesto a esas mujeres, a esas pioneras
que no me imagino lo que debieron de luchar para poder sobresalir un poquito, y ahora es momento que los que estamos en el colegio, y sobre todo si somos mujeres, de ponerlas en el sitio que les corresponde. Realmente de lo que estoy muy contenta, que creo que se ha conseguido en la exposición, en sacar también nombres de doctoras como Trinidad Arroyo, Luisa Trigo, Lisa Soriano Fischer, pensadoras también y que con perfiles tan polifacéticos como Concepción Aleixander o Concepción Arenal. En pleno Renacimiento, estamos hablando del siglo XIX, de una mujer que sabía que la mujer no tenía acceso a la universidad y que acudía a sus clases disfrazada de hombre para poder oír a los grandes maestros. A mí esto me parece de una audacia y de una valentía enorme, ¿no? De una gran innovación, como se las ingeniaba Concepción Arenal, pues nacida, como sabemos, en el Ferrol. La mirada, por supuesto, de la guerra civil, que de alguna manera puede suponer en diferentes ámbitos un parón, pero para la medicina fue importantísima. El tema de las transfusiones, de los adelantos en los quirófanos, las propias amputaciones, los recogen una serie de fotoreporteros ya, además de nacionales, internacionales. Errol Flynn, por ejemplo, vino aquí a España a ser fotógrafo para la revista, creo que era Life, una revista para ser fotógrafo de guerra. De hecho, los milicianos le decían, pero bueno, no, o sea, se arriesgaba tanto a la hora de hacer las fotos que se quedaban, decían, pero bueno, ningún fotógrafo se arriesga tanto como él. En los años 40 encontramos también otro tipo de mirada en la posguerra. Hay muchos fotógrafos que han desaparecido por diferentes circunstancias y luego pues esa ya medio o pseudomodernidad que empieza en los años 50 con fotógrafos como Nicolás Müller, o en los años 60 como Lara, que ya incluso consigue entrar dentro del quirófano. En cierto modo sí, que, sobre todo cuando estos avances médicos eran más espectaculares. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en la película Los mejores años de nuestra vida, que tuvo uno de los protagonistas, de hecho tuvo Oscar al mejor actor secundario, era Harold Russell, que era un combatiente de la segunda, no de la primera, de la Segunda Guerra Mundial, y que había tenido, le amputaron las dos manos, le habían puesto 2 garfios. El pertenecer al ámbito médico, el ser médico, tenía una gran significancia social. Más allá de ser médico, verdaderamente el médico era una figura muy respetada en la sociedad. Pertenecía al mundo político, se le pedía opinión, era un verdadero consejero social. Al principio, en las series, los doctores en general, da igual el sector al que se dedicaran, estaban representados como personas con mucho poder, con mucho conocimiento, y personas a las que había que observar en su día a día porque eran capaces de restituir la salud. Los médicos siempre están relacionados con ese cierto poder de la vida o la muerte. Es verdad que los médicos están muy centrados en defender su dignificación como médicos, pero creo que aquí ha habido un cierto deterioro que es nuestra obligación volver a recoger y poner al médico, claro, no quiero decir en una atalaya en donde parezca que es el Dios que todo lo sabe y debemos de preguntarle todas las cosas y escucharle, pero sí que tenga su respeto, su representación, darle la importancia que merece a nivel social. Durante los años 50 se tenía al médico como uno de los grandes profesionales imbatibles e irrefutables, todo lo que dijera. En los 60 hubo cierta crisis que derivó en los 70. En los 70 hubo un momento de mayor sesgo crítico con respecto a la labor médica. 80 y ya cerca de los 90 convierten la profesión médica en un aspecto que ya no tiene que ver con alguien que tiene un poder omnipotente, que es irrefutable, sino que va acercándose más a la perspectiva de los pacientes. Porque yo creo que el colegio no solo es la casa de los médicos, el colegio está abierto a la sociedad. La vocación, el espíritu de los médicos siempre ha sido ayudar a la sociedad a desplegarse, a tener salud, a crecer. Porque sin salud realmente es completamente imposible todo lo demás. Y creo que una de las palabras
que pueden dar cuerpo a esa sensación y a esa vocación es la curiosidad. Y cómo esa curiosidad que yo comparto, ¿no?, dentro de la medicina, que es la curiosidad por conocer las causas y por desentrañar cómo funciona el cuerpo sano y enfermo, yo a eso le añado una curiosidad y una vocación que está un poco perdida ahora, que es la vocación y la curiosidad sobre la condición humana, con la que estamos todos los días si uno ejerce la medicina. No solo sentimos la obligación del cuidado de la infraestructura, del cuidado de lo material, pero también del cuidado de lo inmaterial, de ese sentimiento, de esa llamada de los médicos a tener una casa propia y a lo largo de estos años haber conseguido que ese legado inmaterial permanezca, todavía tenga unas raíces mucho más sólidas y crezca.